agradecerles a los que esperaron hasta ahora y decirles que teníamos pensado una presentación con una pequeña introducción y después 3 trabajos que las colegas prepararon para un seminario, ahora les vamos a contar cuál, y quisiera entonces que rápidamente se presenten las chicas. Vamos ahora a hacer todo rápidamente. Irene, ¿querés presentarte? Estás muteada, Irene, ¿eh? Bueno, perdonen, estoy tratando con 2 dispositivos para asegurarme que la presentación salga bien y estaba con un problemita de audio que quería probar antes. Bueno, mi nombre es Irene de Isla, yo soy maestra primaria, hace mucho tiempo que vengo trabajando también en educación media, estuve como coordinadora en una escuela de Flores del área de ciencias, de una escuela media de Flores del área de ciencias exactas y naturales. Soy maestra de grado en realidad hace ya casi 20 años. Nada, esa sería mi presentación. Las compañeras. Ariana. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá. Mi nombre es Ariana Rodríguez, soy maestra de primaria también. Actualmente estoy trabajando en la escuela 20 del Distrito 7 en el barrio de Caballito, en Cava. Y también soy capacitadora del área de ciencias naturales en el programa de Escuela de Maestros. Y bueno, también estudiante de la UNIPE de la licenciatura de Ciencias Naturales. Steph. Hola, buenas tardes. También acá compañera de la carrera con Irene y con Ari. Soy maestra de primaria en una escuela en el barrio Bajo Flores, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fabi. Veinte años más o menos que estoy en el grado y compañera de las chicas estudiando esta carrera tan hermosa. Y creo que Lorena, ¿no? Y no falta nadie más del equipo. No. Estaba Flor por ahí. Ahí está, la veo. Bueno, yo soy Lorena Paniagua, soy profe de matemática y astronomía y profesora de química. Trabajo dando, física en una escuela de Barracas, en la Normal 5. Hace ya como 18 años que me recibí. Estudio la licenciatura en enseñanza de la química en la USAM y en la UNIPE la de ciencias naturales con las compañeras. Y falta Flor, que anda por ahí. Bueno, no importa, se presenta cuando puede vincularse. Bueno, saben que estamos en la 11ª edición de la Semana UNIPE virtual federal, que desde hace ya varios años en invierno y en verano se hacen este tipo de actividades para poder compartir cosas que hacemos en las aulas. Irene, ¿querés pasar? Bueno, lo que habíamos pensado para compartir con ustedes era la enseñanza de algunos conceptos de alimentación, salud y ambiente en el nivel primario, en el marco de un seminario que pertenece al ciclo de complementación curricular de la licenciatura para el nivel primario de Ciencias Naturales con orientación en educación ambiental. ¿Querés compartir la siguiente, por favor? En el marco de ese seminario, los estudiantes, las chicas en este caso, hicieron un trabajo final para poder completar la acreditación del seminario, y estos 3 trabajos son los que les queremos contar.
Básicamente, el seminario estaba estructurado a partir de algunos ejes estructurantes. Pongo ahí a Gagliardi, que es el autor fundante de esa noción, justamente bajo los bloques de salud, alimentación y ambiente de una manera circular e interconectada. Si avanzas otra, ahí les contamos un poquito algunos contenidos que trabajamos en el espacio relacionados con el tema de salud. Nos metimos en las cuestiones relacionadas con la OMS, la OPS, ahora tan cuestionada y complicada, con la evolución del concepto de salud. Trabajamos algunos referentes de la historia de la ciencia, como Semmelweis, bueno, y en el ámbito local, con Massa, con Carrillo, con Pirovano, con Grierson, voy haciendo así como un salpicado, con temas de salud pública, de los inicios de la salud pública en Argentina, con las nociones de pandemia, endemia y epidemia, algunas de las cositas que se trabajaron dentro de ese eje estructurante que fue salud. En la siguiente les podemos comentar algunos de los elementos conceptuales o estos constructos trabajados en el eje de alimentación, ¿no? Trabajamos nociones de relación entre nutriente y alimento, trabajamos con las leyes de Escudero, con los platos inteligentes, con las nociones de metabolismo, con Código Alimentario Argentino, con la noción de soberanía alimentaria, y ahí TEF aportó mucho en esa cuestión. Trabajamos con las cuestiones de aditivos y adulterantes, incluso hicimos una mención a la historia de la ciencia y a la comida del cruce de los Andes, atendiendo a estas cuestiones que estábamos diciendo. En el otro eje estructurante, relacionado con el ambiente, trabajamos fundamentalmente nociones como biosfera, ecosfera y tecnósfera, la noción de glocalidad, problemáticas y conflictos como el desmonte y la desertificación, cuestiones relacionadas con la biodiversidad, temas de biotecnología ancestral dando nuevas respuestas a la pérdida de la biodiversidad, como por ejemplo con el tema de los bancos de germoplasma, y a partir de ahí salió una temática que nadie esperaba, pero surgió, como es el tema de los guardianes de semillas, que hoy uno de los grupos les va a contar. Estos fueron algunos contenidos disciplinares que trabajamos, pero en simultáneo, como hacemos en todos los seminarios que tenemos en el ciclo de complementación, también abordamos hicimos énfasis en algunos contenidos o enfoques de la didáctica específica de las ciencias naturales, y en este caso puntual, bueno, nos metimos con la historia de la ciencia como herramienta para la enseñanza de la ciencia, con el enfoque ciencia, tecnología, sociedad, y con el enfoque sistémico, y especialmente para recuperar y unificar los 3 trabajos que las chicas quieren presentar, nos vamos a quedar en el enfoque sistémico. En la siguiente, de alguna forma, muestra cómo este enfoque es el que une las 3 presentaciones que las chicas van a realizar. Avanzamos un poquito con la noción de enfoque sistémico, vamos por la siguiente. Tomamos una analogía para este enfoque, esta analogía de las mamushkas o de las matrioshkas, ¿no? Que de alguna manera nos permite pensar a los sistemas naturales, específicamente a los sistemas vivos en todos sus niveles de organización, como sistemas y subsistemas que nos permiten entrar y salir haciendo niveles de zoom o niveles de distanciamiento de ese zoom, de apertura. Vamos a la siguiente, Irene. Entonces, pudimos trabajar distintos niveles de organización pensando a los seres vivos como sistemas abiertos. No voy a hacer hincapié en esto porque sería mucho el tiempo. Todos ellos vistos como
interacción de componentes, todavía no, interacción de componentes y con flujos de entradas y salidas de materia y energía y transformaciones en su interior. De estos zoom, el primer zoom lo hicimos en el hombre, entre comillas, en la persona humana, y ahí sí, esta mirada sistémica, pasamos a la siguiente, nos permitió centrarnos en el concepto de salud, que era uno de los ejes estructurantes del seminario, ¿no? Verlo como un ser biopsicosocial, y de alguna forma trabajar toda la temática vinculada con la homeostasis como un componente propio de la salud. Justamente este equilibrio interno es uno de los componentes de la salud. Si seguimos un poco más y haciendo otro zoom para abordar la temática de alimentación, tratamos de pensar la célula como un sistema, porque ahí adentro también, pasa a la siguiente, por favor, si yo pienso en los flujos de entrada de materia y energía dentro de la célula y pienso las transformaciones metabólicas que en ella ocurren, lo que estoy haciendo es una mirada sistémica. Entonces ahí puedo entender por qué, de alguna forma, este dicho oriental tan conocido nos permite pensar que somos lo que comemos, ¿no? Es decir, esta transformación tiene que ver con la mirada sistémica. Pero también hicimos un alejamiento, ¿no? Y ese alejamiento, en esas mamushkas, nos permitían ver de alguna forma a los sistemas ecológicos como sistemas, ¿no? Pensándolos a través de sus interacciones de materia y energía y transformaciones en su interior. Pero el máximo nivel al que queríamos llegar de estos niveles sistémicos fue el de la Tierra, vista o entendida como un sistema. Esta Tierra entendida como un sistema nos permite pensar globalmente para actuar localmente, ¿no? Esto es adquirir una mirada planetaria de las problemáticas. A este concepto, María Novo lo denomina glocalidad, lo glocal. Esto sería lo global y lo local en simultáneo. Y si pensamos, pasamos a la siguiente, si pensamos entonces este concepto de homeostasis en este nivel de organización de, de los sistemas vivos como es la Tierra, acá el equilibrio está dado siempre que, avanza por favor, logramos hacer un diálogo entre saberes, saberes ancestrales y actuales, saberes de distintas disciplinas. Quienes hayan estado en las charlas de toda la semana, desde el lunes hasta hoy, saben que hay toda una coherencia en esto que venimos diciendo, ¿no? Lo habrán escuchado en charlas anteriores, donde también esa homeostasis depende de la conciencia ciudadana, avanza la siguiente, de las políticas públicas, y por último, de la participación social. De esta manera, lo que traté de hacer es demostrar en 2 palabras cómo esta mirada sistémica atraviesa los trabajos que van a presentar las colegas. Y de todo lo que vimos en esos contenidos del inicio, bueno, un grupo de ellas se quedó con cuestiones relacionadas con el ambiente, otras con cuestiones relacionadas con la salud alimenticia y otras con las cuestiones relacionadas con la recuperación de conocimientos y saberes ancestrales para tener que evitar tener que estar guardando las semillas por las dudas a futuro. Habiendo hecho esta presentación, entonces ahora invito a Tef y a Ariana a que nos cuenten su primera producción. Gracias, Adriana. Bueno, arranco, Tef, y la idea es que podamos ir conversando también entre las dos.
también brevemente, como decía ahí Adriana. Este es un proyecto que tiene un recorte, ahora les vamos a comentar bien cómo estuvo pensado, pero que se llama Plantas Nativas de mi Ciudad. Estuvo implementado en la escuela donde estaba TEF, así que ella les va a poder contar un montón de estas experiencias y vamos a poder compartirles imágenes sobre este recorrido. La idea es poder presentarles algunas actividades y darle un marco teórico a la propuesta. Pasamos a la que sigue. Pensamos en un jardín de plantas nativas y en la relevancia que tiene esto para las escuelas, principalmente porque desde estos lugares se pueden proponer distintas situaciones de enseñanza en todo el nivel, desde el primer ciclo hasta el segundo ciclo, promoviendo el trabajo cooperativo y participativo de toda la comunidad educativa. Ayer tuvimos una presentación un poco más extensa donde hablamos mucho de lo que significan este jardín, estos espacios verdes en las escuelas y todo lo que puede girar en torno a estos proyectos, y una de las cosas también que mencionábamos era cómo sostenerlos, y ahí el trabajo cooperativo y participativo aparecía como una respuesta importante frente a este desafío de poder sostener estos espacios como el jardín de plantas nativas para no hacerlo en soledad. A su vez, estos espacios nos permiten transformar a algún lugar de la escuela en un ecosistema biodiverso, por más pequeño que sea, nos permite generar una biodiversidad para poder volver a pensar en esta diversidad de propuestas de enseñanzas y también poder presentarles a estas niñeces, ponerlas en contacto con múltiples formas de vida y las interacciones que se dan en estos jardines. Para estos jardines nos proponemos, dentro de los objetivos y de poder desarrollarlos, pensar en visibilizar las responsabilidades comunes pero diferenciadas frente a los problemas ambientales que se pueden estudiar a partir de estos espacios. Pensábamos en la ciudad de Buenos Aires con el avance que hay de la fragmentación del espacio y cómo cada vez las niñeces tienen menos espacios verdes, entonces poder también ser conscientes de ese proceso que están atravesando y que esto también los invite a generar acciones democráticas en clave ambiental, no solo estas niñeces, sino también desde la escuela promoverlas con los adultos, con los equipos directivos, con los docentes, y eso nos lleva también a asumir el compromiso colectivo de poder pensarnos en una sociedad que sea más justa, más igualitaria, democrática y sustentable. Que si bien suena muy ideal, poder pensar estos espacios donde seguimos construyendo esa sociedad que muchos queremos y que también esas niñeces tienen el derecho de tener, es importante, y esto me lleva al último punto, que es que promover estos proyectos institucionales permiten a los chicos y a las chicas pensarse como sujetos de derechos, saber que tienen el derecho a vivir en un ambiente sano y pensándolo desde, como hablaba recién Adriana, pensar la salud desde una mirada también más integral y sistémica de lo que esto significa. Pasamos a la que sigue. No sé si querías agregar algo, Tef, o voy bien. No, vamos perfecto, dale, así ya. Para pensar la propuesta, nos centramos en dos aspectos. Uno que tiene que ver con la ley 27.621, que es la de educación ambiental integral, donde se puede abordar la complejidad del ambiente, entendiendo todos estos entramados, todas las dimensiones, las naturales, las sociales, las culturales, políticas y económicas. Por eso no solo estos espacios verdes tienen una mirada biológica, sino que ponen en diálogo estas dimensiones con una mirada transversal de todos los contenidos que se pueden abordar a partir de las propuestas de enseñanza que presentemos, y reconociendo la importancia del diálogo de saberes, la integración de los contenidos científicos junto con los saberes populares y ancestrales que también aparecen muchas veces en las escuelas. Y por otro lado, pensamos en los proyectos institucionales que, como decía antes, que son una manera importante, son fundamentales para poder sostener estos espacios.
desde un acompañamiento con las conducciones, desde poder pensarnos con otros docentes llevando adelante estos espacios y sobre todo invitando a la comunidad educativa, como son las familias, a participar en el armado y en el sostén de estos espacios, de estos jardines de plantas nativas. Ahora sí, la que sigue. Bueno, y como está contando Ari, acá algunas personas también estuvieron en la conversación de ayer. Vamos a tratar de como sumar, si no, pueden buscarla también, que ahí nos explayamos más sobre los jardines biodiversos educativos. Pero así como decía Adriana, la profe, al principio, pensar el ambiente desde ese concepto de localidad también, a nosotras con Ari nos permitió revisar esta secuencia que yo estaba llevando adelante justo el año pasado con segundo grado, y también traer la Ley de Educación Ambiental Integral nos permitió, además del concepto de localidad, ubicarnos en el pensamiento ambiental latinoamericano, que nos, como autores de referencia tenemos Enrique Leff, Carlos Galano, que nos invitan a pensar esas problemáticas. Uno de los ejes transversales es analizar los conflictos ambientales, los problemas ambientales que se pueden volver conflictos, como el que estamos abordando ahora, que es la fragmentación del ambiente y la pérdida de biodiversidad. Pensarlos situados, pensarlos escuchando las voces de las personas que son parte de la comunidad educativa, qué es lo que tienen para decir de cómo era el territorio donde está la comunidad de la escuela, cómo era antes, o también hablar de cómo era su vínculo con la tierra y con la biodiversidad en otros territorios de donde quizás provienen, porque hay mucha población migrante también en nuestra comunidad. Entonces, pensar esas experiencias de manera comunitaria nos permite esto que estamos hablando de también pensar la salud de manera integral y ir reconociendo y visibilizando el derecho al ambiente sano en comunidad. O sea, devolver esta posibilidad en las escuelas de que haya un espacio verde, un pequeño espacio biodiverso, nos va también haciendo parte de un ambiente sano y de reconocer que tenemos derecho a tener ese ambiente sano cerca de donde vivimos, donde habitamos. Por otro lado, otro de los ejes transversales que está muy presente en este proyecto, que ahora vamos a compartir algunas de las actividades lo más rápido que podamos, pone el centro en el cuidado, y el cuidado no es solamente el cuidado de las personas, o sea, el cuidado propio, el cuidado de las personas que me rodean, sino también de la vida en su trama compleja y biodiversa. Entonces, la propuesta de armar un jardín con especies nativas, que quiere decir que coevolucionaron en este territorio, nos permite ser parte de esa trama biodiversa de la vida y acercarnos a una afectividad ambiental, una sensibilidad que amplía esta noción de cuidado, que es un concepto, que es un valor social, pero a la vez que se construye a partir de prácticas concretas y que tienen que ser cotidianas y comunitarias, porque no lo puedo ir ejerciendo en soledad. Y el diálogo de saberes, un poquito, ahí también la profe estuvo compartiendo, que es esto de, ya se va, digamos, no me quiero solapar con la presentación de Fabi, es escuchar y enriquecer las miradas a partir de otros saberes, que quizás no son los disciplinares, que son los que estamos acostumbrados a estudiar en las escuelas, sino habilitar a la posibilidad de otros modos de conocer, así como queremos construir ciudadanías que también piensen futuros donde podamos habitar esta casa común de otros modos más deseables y justos y más igualitarios. Ejercer nuestros derechos, bueno, creemos, como dijo Ari, que proponer estos proyectos como institucionales nos permite también articular con colegas de otros grados y invitar también a la comunidad y a otras escuelas a tejer redes y a potenciar nuestras enseñanzas en educación ambiental integral. Y ahora sí, si queremos, vamos avanzando, si contamos un poquito
el recorte. Vamos a mostrar algunas de las actividades, otras las vamos a pasar por arriba porque no queremos sacarle tiempo a las otras experiencias y al diálogo que nos gustaría que se genere después de compartir estos 3 trabajos. Sí vamos a contar que para empezar esta secuencia, trabajamos mucho cuáles eran las ideas previas de los estudiantes, porque estamos hablando también de chicos y chicas de segundo grado, de 7 años, y para empezar este proyecto tan ambicioso teníamos que ver desde dónde partíamos, cuáles eran sus deseos, y que fue una idea propuesta por varios de los estudiantes, el hecho de preguntarse por qué no veíamos tantas mariposas en el barrio de nuestras escuelas y qué podíamos hacer para revertirlo, y ahí creemos que está la pregunta problematizadora más potente que nos llevó a pensar, armar el proyecto con estudiantes de segundo grado. Y bueno, después eso, lo que compartió Ari, que nos permitió la posibilidad de organizar y planificar actividades que nos posibilitan una diversidad de situaciones de enseñanza en relación a indagación de información, registro, observación sistemática y un contacto, como decía antes, con otra sensibilidad con lo que nos rodea. Podemos seguir en la siguiente, creo que ya pasamos a contar las actividades. Ahí se muestra como este primer momento donde estamos indagando sus ideas previas, que sabían muchísimo sobre las plantas, ellos sabían que los insectos trabajan juntos con las plantas, esas eran sus palabras, que necesitábamos tener plantas con flores para que se acerquen las mariposas, y bueno, las preguntas que uno va haciendo como para organizar esa información y a la vez empezar a planificar cómo se va a abordar la temática, cómo se va a proponer la enseñanza del estudio sobre las plantas y en particular de las plantas nativas rioplatenses. Acá en la segunda actividad se propuso un primer momento de exploración de textos informativos. Son estudiantes que están empezando con su proceso de alfabetización y se seleccionó un texto que ayer también tuvimos un diálogo interesante de por qué se tematizó sobre esta planta, el murucuyá, yuyos y bichos nativos, y bueno, yo comentaba porque fue elegido especialmente porque permitía hablar desde un aspecto más integral, el estudio de las plantas nativas, porque también hay cuenta que murucuyá es una palabra en guaraní que quiere decir criadero de bichos, entonces ahí como nuestra inquietud era cómo hacer para que se acerquen las mariposas, y ya sabíamos que necesitábamos que estén las plantas que las alojan, que les dan alimento. Bueno, ese libro, ese texto, que es un texto informativo ilustrado para niñeces, con información bastante interesante, fue el que nos permitió organizar nuestra secuencia de actividades. Podemos pasar a la siguiente. Ari, si querés ayudarme también, así lo hacemos más. Sí, obvio. Acá estas actividades, que ambas tienen que ver con una salida didáctica, es interesante la propuesta porque en principio no solo que se prepara la salida, se les anticipa la salida que van a realizar los chicos y las chicas, sino que se presenta un PPT a los chicos anticipando algunas de estas imágenes que van a encontrar, cómo estaba el lugar antes del Paseo Ambiental del Sur, ya que es un territorio recuperado, entonces poder pensar el antes de este lugar y en la actualidad, cómo lo vamos a encontrar, anticipar qué observaciones íbamos a realizar en la salida y qué registros. Y bueno, y ahí está particularmente qué necesitamos llevar para la salida. También, como decía Tef, esto acompaña el proceso de alfabetización de los chicos y las chicas. Y después, en la actividad 4, hay una presentación de situaciones de lectura y escritura de cada órgano de la planta con su función. La actividad que ven ahí, donde es como una fotocopia, también está relacionada con la actividad de lengua, de prácticas del lenguaje, donde los chicos y las chicas también ponen en juego estas ideas previas que tienen sobre las partes de la planta y las funciones que tienen estas con las opciones que tienen ahí.
¿Seguimos? No sé, Tef, si querés agregar No, algo. no, sí, sigamos, porque de hecho no sé si estamos bien de tiempo. Ahí va. Bueno, Y que hagan tranquilas, chicas, hagan tranquilas. bueno, Hagan acá tranquilas. en esta otra actividad, como contaba Ari, siempre que planificamos salidas, ahí también hubo otro grupo que pueden buscar en las charlas de la Semana UNIPE, que se pensó mucho cómo no quedar atrapados en la tarea, así que hay también algo más muy interesante y más explayado para hablar sobre las salidas pedagógicas, didácticas, pero bueno, se planifican qué es lo que se va a hacer antes, durante y después. En este caso hicimos una actividad de registro in situ, las fotos que están arriba son en un lugar cerrado del Paseo Ambiental del Sur, donde registraron plantas que pudieron reconocer o ver en un espacio que tiene ese lugar que es más de huerta, o sea, hay plantas comestibles, y en los distintos viveros. Hay un vivero de la agricultura urbana y otro vivero de plantas nativas. Yo quería de hecho hicimos el recorrido sobre biodiversidad, humedales y plantas nativas, porque íbamos a hacer foco en conocer ese vivero y qué es lo que necesitaban las semillas para poder brotar, porque el siguiente paso iba a ser propagarlas en la escuela. O sea, estudiar algunas especies y propagarlas. Bueno, después en la escuela sí, con las imágenes que fuimos registrando, las distintas docentes, fuimos reconociendo algunas especies de plantas nativas que las pudimos ver en un ambiente reconstruido, como contó Ari, que es lo que nos parecía más potente, porque es verlas dentro de un sistema, ecosistema, no estudiarlas de algún video o alguna fotografía. Avancemos con las próximas actividades. Una siguiente actividad fue detenernos un poco en las plantas comestibles, en reconocer qué partes de las plantas comemos en distintos casos. O sea, esto yo lo pensé así como, la secuencia fue muy larga para llegar hasta el jardín biodiverso, y en esta oportunidad estamos viendo el recorrido más pausado, porque yo tenía que enseñar qué es lo que necesita una semilla para brotar. Íbamos a hacer una experiencia de germinación aislando algunas variables, y yo elegí empezar por algo quizás más cercano, porque es lo que fui recabando en esas ideas previas, que eran las plantas con las que nos alimentamos, digamos. Mientras íbamos observando y haciendo algunas descripciones de las características según su hábito de vida de plantas nativas. Lo hacíamos en simultáneo, pero en la actividad 8 ahí vemos las anticipaciones que ellos fueron realizando de qué es lo que necesita una semilla para brotar. Bueno, fue súper interesante, porque decían que eso se muere, sin agua y sin luz se muere más, la semilla. O sea, esos tipos de comentarios que después se van ajustando y sistematizando a lo largo de una secuencia de estudio. Avancemos con las próximas. Estos registros que van tomando de manera sistemática el primer día que hacemos los germinadores. Esto lo hacían de manera grupal, porque es otra de las cosas que yo me propuse, que como es primer ciclo y era la experiencia del jardín biodiverso iba a ser comunitaria, y la propagación de las especies nativas no iba a ser de manera individual, sino que era grupal. Los experimentos germinadores también los hicimos en 3 grupos. No hizo cada uno el germinador como quizás hicimos nosotros en nuestra experiencia en primaria, sino que cada grupo estaba encargado de alguna variable distinta y un germinador controlador. Bueno, algún grupo iba a tener a la semilla de arveja en oscuridad y le iba a poner agua, otros no le iban a poner agua y otros la iban a tener, digamos, con luz y con agua. Y todos tenían el controlador para ver qué pasaba, uno que tenía, digamos, las condiciones que necesita la semilla para brotar. Y esto lo observamos durante 14 días, hasta que, bueno, en un momento la semilla que estaba, digamos, oscuridad y con agua, ya se estaba necesitando la luz, y todas esas inferencias las pudieron, digamos, ir registrando, y yo quería que ese proceso se dé previamente para después estudiar y propagar semillas nativas, que es en la última actividad que vamos a compartir hoy, que es este banco de semillas de especies nativas, que ahí nombra el Círculo de Observadores de Mariposas, que muy generosamente nos compartió, pero no de las 12 que propagamos, sino que nos compartió una infinidad de semillas que yo las catalogué y les puse las fotos de las plantas nativas, y en algunos casos también nos dieron el ejemplar en maceta para ver la planta en otro estadio.
Y bueno, eso fue lo que también nos enriqueció el proyecto para empezar la propagación. Hay algo ahí que a mí me interesaba resaltar cuando también pensábamos en esta propuesta con TEF, que tiene que ver con la construcción de los germinadores, como ella también un poco lo dijo al pasar recién, que tal vez a veces está medio demonizado porque está pensado como el germinador y vemos crecer la planta y después ya está, y fue todo. Sin embargo, el objetivo en esta actividad está bastante claro que es otro y que justamente hay un proceso y una observación sistemática y un registro que es súper interesante y que el germinador no tiene el problema porque sirve un montón, sino que está en cómo también enseñamos a mirar ese germinador y el objetivo que tiene el mirar ese germinador. Cuando está súper claro, terminan pasando estas cosas que decía Tef, donde también se ponen en juego un montón de ideas previas, sobre todo con lo que tiene que ver con la semilla, cuando muchas veces miramos una semilla y muchos niños y niñas, al preguntarse qué hay adentro, imaginan un mundo, y que lo hay, y pensar cómo después eso se desarrolla, es interesante pensarlo desde el primer ciclo, y también ponerlo en juego con otras condiciones, pensar que no da igual, bueno, todo lo que desarrolló TEF, pero me parecía importante también analizarlo desde este lugar donde cuando está claro el objetivo de la experiencia, el experimento, tiene sentido para ellos y para ellas también. Hicieron Gracias. algo muy interesante, porque en realidad en el nivel inicial y en el primer ciclo, desde el punto de vista de tareas o trabajos experimentales, como uno de los modos de conocer del diseño, solo se hacen exploraciones, porque no hay control de variable. Y ustedes ahí lo que hicieron, o TEF en este caso puntualmente con sus chicos, fue controlar variables en segundo año. O sea, fueron muy osadas en ese sentido, porque en general el control de variables, que sería la tarea verdaderamente experimental, suele pasarse y patearse para el segundo ciclo, ¿no? O sea, se puede, todo se puede, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y después, obviamente, las plantas de arvejas que prosperaron, las pudieron ver cómo seguían creciendo, se las dimos al cuidado a la primaria de adultos que funciona en nuestra institución, que ellos estaban trabajando con huerta, y cuando después nosotros íbamos a cuidar nuestras plantas nativas, pasábamos cerca de las plantas de arveja y también las podían ver que seguían creciendo, las que habíamos visto terminar en el aula, porque no es que quedaron y ya, digamos, las plantas siguieron su curso y vieron todo el ciclo de vida de esa planta también, que era una trepadora. Con nosotros nos focalizamos en estudiar los hábitos de vida de las plantas, cuáles son hierbas, arbustos, árboles, enredaderas, porque íbamos a propagar esas especies. Y ahora rapidito sí les cuento la parte que es más de la educación ambiental integral. En la siguiente imagen, cómo siguió el proyecto, pero lo pasamos rápido. Seguimos estudiando ya ahora esto que estaba comentando, con ejemplos de especies nativas, haciendo foco en la interacción con la fauna, digamos, que coevolucionó con esas plantas. Y en este trabajo también se siguió de manera grupal. Cada grupo estaba encargado de clasificar según un hábito de vida a 6 especies nativas, y de esas 6 especies después iban a propagar 2. Y con las que propagaron en los grupos fueron las que después avanzamos un poquito más, fueron las que después dieron inicio al jardín biodiverso de la escuela. Volvemos a salir, a hacer, ahora en este caso fuimos a una reserva que tenemos muy cerca, la Reserva Ecológica Lago Lugano, para conocer las especies, ya no en viveros de propagación. Bueno, acá está también esta diapositiva cuenta que consultamos a distintos especialistas. Hay un naturalista en la primera imagen, con quien tuvimos la oportunidad de recorrer la Reserva Lago Lugano, y habíamos pensado algunas preguntas para aprovechar y hacerle, porque nosotros ya estábamos estudiando las especies nativas. Y en la foto de abajo es un guardaparques que también había estado en nuestra escuela, y estamos visitando la huerta donde él trabaja, que tiene plantas comestibles, pero también nativas, pero él ya nos había visitado en la escuela y le habíamos hecho una entrevista
de cuáles eran sus tareas, porque estudiamos mucho sobre las reservas, las áreas protegidas, las reservas urbanas que hay en la ciudad, y a él le habíamos preguntado cuál era su trabajo, digamos, como guardaparques, y bueno, fue muy lindo porque dijeron, vos cumpliste tu sueño, estás trabajando en una reserva, como que él se fue muy feliz porque vio que había muchas inquietudes y que estaban muy conectados con esta, como que sabían un montón sobre lo que era trabajar en una reserva, pero igual le hicieron algunas preguntas más que interesantes que él, como trabaja ya con estudiantes, porque reciben escuelas en la huerta, le supo contestar con mucha amorosidad y hasta el día de hoy lo recuerdan porque, bueno, también nos regaló plantas para el jardín, entonces siempre preguntan. Y esa es parte también del diálogo que buscamos, que en la escuela abra sus puertas, que no sea solo desde los proyectos de educación ambiental integral, buscamos compartir, como se está viendo ahora en estas imágenes, todo lo que vamos aprendiendo dentro del aula o en las aulas a cielo abierto, como nos gusta decirles a estos jardines biodiversos, compartirlo con otros estudiantes, como están haciendo ahí, los estudiantes de segundo le están mostrando láminas donde se ven las plantas nativas y a qué mariposa hospeda, digamos, qué mariposa pone huevos en esa planta, y le están contando con lujo de detalles cómo están esperando ansiosos que venga esa mariposa a dejar un huevo en esa planta. Le están contando a estudiantes de otros grados de la escuela, pero también a la comunidad en general, porque ahí hay un flyer del festival que se hizo por el Día de la Diversidad Cultural en octubre, donde en ese marco se hizo una plantación comunitaria de muchas de las especies que ellos habían propagado. Bueno, y a ver si y creo que tenemos una más para compartir. Las observaciones sistemáticas que pudimos empezar a realizar al poco tiempo de dar inicio al jardín, o sea, plantamos en octubre y antes de que finalice el año pudimos ver el ciclo completo de una de las mariposas en la planta Murucuyá, que era la planta estrella con la que habíamos iniciado la secuencia. Bueno, pudimos ver cómo la mariposa espejito dejó huevo, vimos todo el proceso de crecimiento de la larva a lo largo de las semanas, luego de la crisálida y la mariposa emerger, y eso lo fueron sistematizando y registrando en sus cuadernos y en distintos formatos, porque eso después también se convirtió en una revista para publicar, con la que por ahora este grupo cerró esta secuencia de estudio. Y por último, para cerrar nuestra presentación, queremos dejar la invitación a otras escuelas que se animen a pensar proyectos similares, con jardines o senderos, con plantas nativas en sus escuelas, y a articular con escuelas cercanas, con colegas docentes de los territorios donde estén, y buscar esa articulación mayor también con las reservas urbanas más cercanas o con otros espacios verdes recuperados en algunos casos por vecinos que también se reforestan con especies nativas, para crear de a poco pequeños manchones que puedan hacer corredores biológicos, biocorredores o trampolines que vayan remediando la fragmentación del ambiente, que fue nuestra problemática ambiental que nos inspiró para pensar este proyecto. Gracias. Si bien el enfoque sistémico es lo que nos unió a todos los trabajos, acá también se ve muy fuertemente el enfoque ciencia, tecnología, sociedad, con algunas actividades que ustedes propusieron y que son propias de ese enfoque. Por ejemplo, la vinculación con especialistas, donde los chicos puedan conocer al naturalista, preguntarle lo que hace, preguntarle lo que siente, e incluso esta extensión que hicieron con la educación de adultos en la misma institución, digamos, ¿no? Esta red con los adultos que continuaron el cuidado de sus plantas, ¿no? De los germinadores, que en este caso tuvieron una utilización muy interesante, ¿no? Sí. Ellos estaban muy atentos cuando la planta de las arvejas y el resto de la huerta de los adultos no estaba del todo regada, y preguntaban y les quisieron dejar una notita.
quieren que también reguemos, porque nosotros en la primaria sí vamos todos los días y adultos no, van menos veces a la semana. Entonces ellos cuando pasaban por el jardín y veían la huerta que quizás les faltaba agua, dije, bueno, pero preguntemos porque quizás esto lo están haciendo por alguna razón, entonces no vamos a regar si no nos dan la autorización y nos mandamos una cartita con la maestra o sea, yo se la hice llegar a la maestra de los adultos y obviamente después también esto nos ayudó porque nos ayudamos a regar mutuamente. En el receso de invierno muchos de los adultos son del barrio, entonces les era más fácil poder acercarse a regar nuestras plantas también. Nosotros tuvimos una experiencia, porque esto es de Cava, ¿no? Y por ahí hay gente que está en otros lados y que tiene posibilidades de hacerlo de otras maneras. En el caso nuestro, en una oportunidad, el problema que teníamos era para el riego los días en una escuela donde yo trabajo, ¿no? Los días que eran puente, ¿vieron? Fin de semana y 3, 4 días puentes. Entonces, ese problema fue un problema que trabajaron con el profesor de tecnología para inventar, diseñar formatos de riego. Los mismos chicos trataron de pensar, buscar cómo se pueden regar las plantas y dejar las botellas dadas vueltas con un hisopo o distintas formas para que cuando lleguen después de los 4 días encuentren todo el jardín arruinado o bueno, en dificultades, ¿no? Así que ahí podría haber también un problema, no solamente el de la mariposa, sino cómo sostengo el jardín cuando no hay gente que lo riegue. Pensemos, diseñemos formatos de riego, ¿no? Es un problema tecnológico ahí. Obviamente, en este caso para segundo año, pero si fuera un jardín pensado como ayer plantearon para cuarto o para sexto, los formatos de riego y los diseños de riego pueden ser muy distintos, ¿no? Bueno, muy interesante, chicas, muy interesantes. Tef, cuando ahora el otro grupo presente lo suyo, por ahí podés poner en el chat la bibliografía que usaste de Generación Semilla de Elizabeth Borges para que tengan esa bibliografía que es interesante para una clasificación diferente a las clasificaciones que solemos encontrar en los textos habituales. ¿Querés? Sí, lo comparto por el chat. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere... Irene, ¿querías preguntar vos? A ver si alguien quiere hacer algún comentario o tuvo alguna experiencia semejante. Yo estoy acá con algunos problemas tecnológicos, de no haber podido probar el sistema con anterioridad. Así que bueno, si alguno quiere preguntar algo, quiere señalar algo sobre la propuesta que recién presentaron las compañeras, y también si no lo pueden hacer por el chat. Lo mismo a medida que vayamos hablando nosotras, bueno, mi grupo y el grupo que sigue, lo que quieran ir consultando a través del chat, pues tomaremos nota y lo podemos también compartir hacia el final de la charla. ¿Sí? Bueno, avanzamos con el otro trabajo. Irene, ¿te parece? Perfecto. Bueno, el otro trabajo es el nuestro, el de mi grupo. Cocinando de la huerta al laboratorio. Es un trabajo que suena muy, muy raro, muy loco, casi que imposible de hacer en una escuela de Cava, pero fue hecho en una escuela de Cava. Por ahí en lugares más pequeños, no en lugares donde esté todo tan reglado y con tantas limitaciones, sea más fácil, pero si lo logramos acá en Cava, creo que puede ser expandido al resto. Es un proyecto que lo hice personalmente en una escuela en el barrio de Flores, en Flores Norte, y que partió de la necesidad de pensar cómo hacer en un grado muy diverso, de diferentes niveles educativos muy, 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 muy diversos, con varias alumnos en inclusión, en diferentes situaciones, donde estar en el aula sentados 4 o 5 horas no era viable.
no fue viable, creo que hasta fin de año. Porque bueno, los niños, las niñas no podían estar ahí en ese formato estructurado del aula. Y pensando, tomando un poquito lo que hablaban Tef y las compañeras y lo que veníamos charlando en las otras charlas de la UNIPE, pensando en la educación ambiental integral, tiene algo de ponernos como otros anteojos y empezar a desrutinizar la mirada y empezar a ver con otros ojos y entender que el aula no son las cuatro paredes, que el proceso de aprendizaje sea en diferentes contextos y la diversidad de contextos que le podamos ofrecer a nuestros estudiantes va a ser más enriquecedora aún la propuesta. Y este trabajo parte de ahí, parte de pensar, bueno, a partir de esas problemáticas, cómo incentivar la adquisición de hábitos saludables, cómo lograr que comprendan las características de los seres vivos, tan alejados de la naturaleza. La mayor parte de los chicos vivían en hoteles, en departamentos, en lugares sin acceso a una maceta siquiera muchas veces, y traían al desayuno alimentos con muy bajo nivel nutricional, venían sin desayunar. Entonces nos pensábamos a partir de todo esto y lo que hablé antes, en qué otros ambientes, ámbitos dentro de la escuela que no sea el aula se podía trabajar, y se podría establecer esto de pensar cómo se alimentaban y proponerles a ellos también tomar conciencia, ¿no? de su propia alimentación, de su propio ambiente, de su propio entorno, de cómo se relacionan con todo esto y que desde su pequeño lugar, qué es lo que podrían hacer para mejorarlo. ¿Perdonan? Entonces el trabajo fue laboratorio, cocina y huerta, en una tríada donde depende del día, se trabajaba en un lugar o en otro. Lo que hicimos con este trabajo con Lorena fue sistematizarlo y por ahí pensarlo más desde todo lo teórico que habíamos trabajado y empezar a... Yo cuando lo hice fue más al tuntún de lo que me iba apareciendo y en la materia uno va... fuimos con Lorena pudiendo analizar todo el trabajo y pudiendo ponerle palabras, nombres y organizarlo, ¿no? Bueno, los contenidos básicos fueron la alimentación saludable, la biodiversidad, los microorganismos, la alimentación y el ambiente. Espérame un segundito. Lo central para que se pueda llevar adelante este trabajo fue el trabajo en pareja pedagógica y el haber invitado a las familias a participar. Se le propuso a los chicos y a las chicas trabajar a partir, en unas primeras actividades, de empezar a tomar conciencia de la importancia de la alimentación, de empezar a ver cómo se alimentaban, y a partir de eso ir a la huerta, empezar a ver la huerta que ya estaba en la escuela, empezar a ver qué había, qué conocían, qué no conocían, empezar a probar otros, de ahí y llevarlos a la cocina y empezar a probar diferentes recetas y diferentes comidas, escuchando también a ellos qué es lo que comían habitualmente, qué es lo que hacían con esas, qué conocían, qué productos de la huerta conocían y cuáles no, la cara de ellos cuando iban probando, no sé, un morrón o un pepino o una, ay, me fue la palabra, bueno, alguna verdura o alguna fruta por primera vez. Y lo más importante de esto fue el trabajo en comunidad con las familias, escuchando a los chicos y a las chicas a partir de sus prácticas cotidianas sobre qué es lo que hacían en casa, qué es lo que hacían en la escuela, y cómo enseñarles a ellos mismos a darles otras herramientas para poder pensar esa alimentación de todos los días, sin ponerle obviamente la responsabilidad a ellos, sino teniendo la posibilidad de, con lo que tenemos, cada uno, poder pensar si, por ejemplo, estoy tomando el agua necesaria al día, tengo incorporada la idea de que el agua también es parte de mi alimentación. Bueno, no sé si vamos a pasar rápido a las actividades, si Lore querés. Ahí está. Bueno, yo les voy a contar un poco de qué trataron la... Pero que está haciendo eco al directo, ¿no? Ahí está.
Les voy a contar un poco acerca de las actividades de la secuencia que propusimos, que no fueron exactamente las mismas con las que ella la había implementado en la escuela, o sea, armamos otras en función de los contenidos de la materia. Bueno, la primera actividad se llama de los dibujitos animados en la realidad. Lo que se hizo en esta actividad fue pasar unos fragmentos de unos dibujitos animados, que era el de Madagascar, cuando Alex estaba en la isla donde llegaron y no había nada, no había carne para comer. Alex es el león. Y bueno, tenía hambre y veía a todos sus amigos como carne. Y otro fragmento que era el de Rango, que también es un dibujo de una lagartija que se cae en la pecera donde iba viajando en un auto y cae en la ruta, entonces bueno, se queda sin agua. Un poco la idea de la actividad era reflexionar acerca de la función vital que tienen estos, o sea, el alimentarse, o sea, comer algo y tomar agua, líquidos, y a ver si se llegaba a esa conclusión, ¿no? Era un poco indagar a ver qué era lo que ellos, qué concepción tenían de la nutrición o de comer, ¿no? Esto es para cuarto grado, no sé si Irene lo había aclarado, por las dudas. Entonces, cuarto grado ya más o menos tiene una idea y podía contestar a ver qué pensaban de eso. Y bueno, ya después se reflexionaba, porque hay unas preguntas que iban orientando, a ver qué le pasaba a León, por qué quería comer, qué pasaba si no come. Y todo eso era cerrar después con preguntas sobre la importancia de comer y de tomar agua y elaborar un breve texto sobre esa reflexión. Después, la actividad 2 dice nuestra comida ideal. Esta actividad en realidad lo que busca es que los estudiantes reflexionen esa diferencia que hay entre alimentarse y comer. Entonces, lo que se les propone es que ellos dibujen o escriban cuáles son sus comidas favoritas en un día ideal, ¿no? Una vez que hicieron eso, después se pone una apuesta en común y se les muestra luego el círculo alimentario que era el que estaba en la diapositiva anterior. Y ahí un poco la idea es comparar cuáles son sus comidas ideales con las que aparecen en ese círculo alimentario. Y también un poco a ver si incluyeron dentro de sus, por ejemplo, del almuerzo y de la cena, el tema de la bebida, ¿no? Porque generalmente la bebida aparece más en el desayuno y en la merienda, entonces, bueno, ver si lo incluyeron o no. Y comparar esas comidas ideales con el círculo alimentario y a ver si podrían hacer algún cambio en ese menú ideal que hicieron para poner una alimentación más saludable, o ver también, comparar, no sé, qué cantidad de verduras tienen incluida en su comida, de acuerdo a lo que también propone el círculo alimentario, y trabajar con eso, y hacer una diferencia entre comer y alimentarse, ¿sí? Que quizás para ellos es todo lo mismo, y entonces, bueno, trabajar esa diferencia ahí. La actividad 3 trata de, bueno, de dónde vienen los alimentos, y ese es un trabajo en el laboratorio. Y acá el propósito es reconocer a las frutas y a las verduras como productos de la agricultura. Y en parte también acercar a los estudiantes al laboratorio y a los instrumentos de observación. No sé, habría que ver qué recorrido por ahí tuvieron o no esos estudiantes, entonces, por las dudas, se les da las medidas de seguridad del laboratorio, entender que también hay reglas que cumplir, que hay que tener cuidado, y lo mismo con los instrumentos de observación, si nunca utilizaron ninguno, empezar de a poco y enseñar a ver cómo se observa. Entonces es como una introducción al laboratorio. Ahí van a observar diversas frutas, verduras, discuten el origen, después se separan en grupo, observan lo que tiene en el interior también, buscando si hay semillas, si las separan. Bueno, pueden usar lupas binoculares, lo que puede estar al alcance en la escuela. Después también se explora el uso de las semillas para la reproducción y se preparan germinación. En realidad la actividad lo que concluye es con la elección, de una fruta y dibujarla, esa fruta favorita o esa verdura, y reconocer también las especies que hay sembradas en la huerta escolar.
porque la escuela, ¿se acuerdan? Contaba con una huerta, entonces después de ver esto, por ejemplo, ir a la huerta y observar también y ver si reconocen alguna de las que estaban analizando en el laboratorio. Todo esto viene por el tema, perdón Lore que te sí. interrumpo, porque uno le pregunta a los chicos, y es muy común trabajando en huerta, es, bueno, ¿de dónde viene la lechuga? Y bueno, viene del supermercado o de la verdulería. Bueno, empezar a ver que todas las frutas, todas las verduras vienen de una planta, vienen de una semilla o de, ¿no? Esta cuestión que no es tan habitual en chicos de ciudad. Es una problemática que los chicos de ciudad no están en contacto con ese ciclo de vida de las plantas. Entonces empezar a explorar ese inicio, digámoslo así. Dos cosas, perdón, con el tema de la reflexión sobre la alimentación, respecto de los contenidos que nosotros estudiamos, trabajamos las leyes de Escudero, ¿no? y tratamos de ver el aporte que la Argentina le hizo a la alimentación mundial con estas leyes de este médico argentino, que es el primero en formularlas. Y en segundo lugar, cuando acá en la actividad 3 las chicas ponen de dónde vienen los alimentos, ¿sí?, que comemos, que consumimos, esa pregunta de dónde viene es una pregunta propia del enfoque sistémico. Las preguntas cómo, de dónde viene, a dónde va, cómo se transforma algo del recorte que esté enseñando, es una pregunta propia del enfoque sistémico, que es un enfoque de la didáctica específica. Nada más, eso. Bueno, después, bueno, la actividad 4, la idea es hacer un taller de cocina y, bueno, y preparar una ensalada. El objetivo es conocer los elementos, los procedimientos básicos de la seguridad y higiene en la cocina, y acercar, digamos, a los estudiantes a una gran variedad de fruta y verdura que por ahí no están tan acostumbrados a consumirla, menos cuando son chiquitos. Ya anteriormente se estuvo trabajando, por ejemplo, con el círculo alimentario, la importancia de las frutas, de las verduras, entonces, bueno, se utiliza toda esa reflexión para preparar una ensalada con los ingredientes que encuentran en la huerta. Y bueno, ahí también se les habla de la importancia, por ejemplo, del lavado, ¿no? De la higiene que tienen que tener las verduras, de la contaminación cruzada, por ejemplo, no mezclar, no sé si cortaron las verduras con un cuchillo y la carne, cortarlo con otro, o sea, esas cosas para que ya las vayan conociendo. Entonces, bueno, los estudiantes ahí van a apelar a cortar los ingredientes y probar combinaciones de frutas, en realidad, o de frutas todas juntas o de verdura, o el que le gusta de ambas, y armar diferentes ensaladas y después, bueno, comerlas. Es un poco, es el de la idea del taller de cocina, usar lo que está en la huerta. La actividad 5 es entender a la huerta como un ecosistema. Acá busca que los estudiantes reconozcan a esta huerta como que hay una gran variedad de especies vegetales y de insectos y comiencen a visualizar esa relación que hay entre las diferentes especies de un ecosistema. Entonces, en grupos van a trabajar observando en la huerta y detectando si hay diferentes tipos de animales. Al menos tendrían que buscar, de insectos, al menos 3 tendrían que buscar. No sé, no nos imaginamos muy grande. Rastros, por ejemplo, de hormigueros en la huerta. Por ahí se les puede guiar que no sé si hay hojas que están comidas, ahí cerca debe haber alguno. Bueno, después cada grupo trae lo que encontró, lo que observó, y ahí se hace una apuesta en común para identificar a esos insectos que encontraron, a ver si fueron los mismos o hubo diferente. Y se explica la importancia de, por ejemplo, las plantas aromáticas, como repelente o como atrayente, por ejemplo, de polinizadores o repelente de los malos. Y se recorre la huerta para identificarla y olerle los aromas. Después se cortan algunas ramitas de esas plantas aromáticas y se las deja colgadas como boca abajo para que se sequen y después se podría usar para condimentar algo en una futura comida, ¿no? Después se les pide a los grupos, como para finalizar, que investiguen sobre uno de los insectos encontrados, el ciclo de vida, el aporte a la huerta y crean algunas presentaciones. La actividad 6 es el pan para todos.
Acá, bueno, otra vez se vuelve a hacer el taller de cocina y el objetivo de esto es identificar el reconocimiento, sí, de los microorganismos en nuestra dieta diaria. Se hace, bueno, si la cocina obviamente tiene que contar con un horno, ¿no? Para poder hacer el pan, en este caso la escuela lo tenía, por eso se podía hacer. Se vuelve a trabajar sobre lo anterior cuando fueron a la cocina, con la higiene y el orden, el respeto por todos los procedimientos. Y bueno, acá a los chicos se les da la receta y se comienza a hacer el pan. Después, una vez que se arma la masa, lo deja elevar, mientras tanto se hace otra actividad, se cuentan cuentos, como para esperar el tiempo del levado del pan. Y se corta y se muestra cómo está, cuando el pan ya está elevado, el efecto, digamos, de la levadura, ¿no? Que quedan como agujeritos de gases, que lo vean. Y bueno, y cómo se liberan esos gases. Después se forman los bollos y se hornean, y mientras tanto también realizan otras actividades y después comen el pan. Se le puede poner también algunas de las ramitas que se habían separado de las plantas aromáticas para tener un pan saborizado. Esto en paralelo se va a hacer una actividad en laboratorio con las levaduras. Entonces, como verla acá el efecto en el pan, pero aparte poder observarla sola la levadura y bueno, y entender el efecto que está causando en el pan. Y como actividad final de cierre de toda esta secuencia, la idea es que cada grupo realice un podcast sobre algún tema trabajado en el proyecto, y la idea es que sean todos diferentes y así después se pueden, por nosotros la idea cuál era más que nada difundir todo este trabajo y lo que ellos aprendieron sobre el tema de alimentarse, de comer, la importancia de los nutrientes y el trabajo de la huerta y todo eso. Entonces la idea es difundirlo. Entonces, como buscamos un tema de imagen y todo, decidimos hacer podcast, que es solamente audio y que se difunda en la escuela. Y ahí terminaría la secuencia de actividades. Si bien la idea de las actividades, el proyecto estaba muy armadito y muy esquemático, es un poco animarse a trabajar en el caos. Trabajar en la huerta o en un jardín diverso ya es salir de la estructura del aula, y a veces lleva como muchos chicos dando vueltas, digámoslo así, para otros colegas que se empiezan a poner como nerviosos, y a veces uno mismo, y decir, bueno, aprendamos a manejar esta situación, y que estén dando vuelta y cada uno mirando una plantita diferente es parte del aprendizaje también. Lo mismo sucede cuando van a trabajar al laboratorio, van a trabajar a la cocina, ¿no? Uno a veces le gustaría que todo fuera mucho más ordenado, y son lugares y espacios, contextos que motivan a la curiosidad y al querer hacer de cada uno de los chicos y de las chicas, y uno tiene que aprender a soltarse y a dejar lugar para el asombro, dejar lugar para ver qué es lo que va a venir. La idea de este proyecto es que ese ir y venir de la huerta a la cocina sea constante. Por eso estaba esta imagen, ¿no? Laboratorio, cocina, huerta, como una tríada constante donde uno puede ir y venir durante todo el año. Este proyecto en sí, yo lo hacía los días viernes, que no había ningún profesor ni de plástica, ni de tecnología, ni de biblioteca, no había nadie. Yo estaba todo el día con los chicos y era insostenible el tiempo, ¿no? Las 5 horas seguidas, 4 horas y media seguidas era imposible. Y de a poco los chicos esperaban ir a cocinar, los chicos esperaban ir a la huerta, los chicos esperaban ir al laboratorio, y las familias también. Entonces empezaron a traer recetas y terminó generando que el papá de uno de los nenes viniera y hiciera mayonesa casera. Nunca entendí cómo lo logra con un tenedor, un huevo y un plato. El señor hacía mayonesa casera, no se le cortaba, no, le quedaba divino, perfecto. Y cada uno, unos chicos nos enseñaron a hacer, se me fue el nombre, las arepas. Otros chicos vinieron y nos enseñaban a hacer chipa, otros venían y hacían sopa paraguaya y les explicaban a los compañeros cómo hacer. Chicos y chicas que muchos no estaban del todo alfabetizados, les costaba la cuestión de matemática, les costaba. Entonces, con este proyecto, en el ir y venir, que a veces uno lo esquematiza para hacer una presentación y demás,
enfocar en la escritura de textos, de textos instructivos, en seguir los pasos, que a veces es tan complejo para los chicos y las chicas, en todo lo que tiene que ver con matemática de El Cimela, de proporción, de fracción, a pesar de que todavía no habíamos trabajado fracción, ya sabíamos lo que era medio vaso, medio litro, un cuarto litro, ¿no? Hay cuestiones ahí que se van poniendo en la práctica, en el saber hacer, que ellos mismos y sus familias traían y nos mostraban al resto, y se compartía, y eso tenía su corolario yendo al laboratorio a ver microorganismos presentes en la comida, a buscar información sobre cómo se generaron los primeros quesos, o de la historia del queso, la historia del vino, pero bueno, es todo un ir y venir constante. Esta es una propuesta para animarse a empezar, y por eso, bueno, el trabajo terminaba con, ¿y si probamos con otras recetas? Cómo esto de lo que nosotros comemos habitualmente y lo que es común en nuestras familias, por ahí lo podemos compartir con otros y repensar también, y ayudarlos a compartir entre todos. Nada, lo dejo ahí, si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta, así no lo extendemos mucho más. Bueno, si quieren pasamos al siguiente grupo. Yo preferiría, y después si queda un ratito, ahí sí preguntaría o comentaría algunas cositas, pero para así escuchamos al otro grupo, ¿no? Fabiana, te tenés que desmutear. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal a todos? No, simplemente quería felicitarlas, y realmente es animarse a hacer estas locuras, ¿no? De trabajar estas cosas que se hace, como dijeron, difíciles de sostener, pero hay que animarse, hay que perderle el miedo. Yo lo hice en su momento y la verdad debo reconocer que me cansé porque terminé sola, pero bueno, está bueno hacerlo en equipo. Siempre está bueno proponer en equipo y organizarse en equipo, pero está buenísimo el trabajo, chicas. Nada, solamente eso quería aportar. Muchas gracias, Fabi. Ahora es del Igual ahora te toca contar tu experiencia. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico y rápido que se pueda, porque tenemos muchos puntos en común con los grupos. Este trabajo está pensado específicamente para una escuela en la que hay alumnos que pertenecen a la comunidad boliviana, y la idea es a conversar con las familias, proponerles este proyecto antes de empezar, para poder trabajar con la comunidad, junto con la comunidad, y bueno, que realmente nos podamos animar todos a involucrarnos con el proyecto. Entonces, bueno, la idea también tiene que ver con esto, ¿no? De el enfoque sistémico, ¿no? Que ese ir y venir, ese Zoom del que hablaba la profe Adriana, de hacer ese Zoom, de ir desde los alimentos hacia cómo nosotros los utilizamos, cómo llegan a nosotros. Bueno, hay mucho de escritura acá, no es como la presentación de las chicas, lo lamento, perdón, pero bueno, resumiendo, tiene que ver con esta concepción de trabajar a partir del crecimiento de las semillas para que los chicos puedan explorar diferentes conceptos y procedimientos científicos, también teniendo en cuenta los modos de conocer de las ciencias naturales, pero más que nada
esto de recuperar y revalorizar o poner en valor los saberes que traen los alumnos, los conocimientos que traen los alumnos, las costumbres de las familias, desde una perspectiva cultural y ambiental, ¿no? Que pone el foco también en la importancia de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Esos conocimientos ancestrales que lo que hacían era eso, buscar, cuidar la biodiversidad. Conocer esos saberes, compartirlos y revalorarlos. Bueno, los objetivos es eso, comprender el proceso de crecimiento de la semilla, que tiene en común esto con las chicas, lo de ver cómo brota una semilla, cuáles son las condiciones, pero hay un enfoque más político acá también, ¿no? Que es la importancia de los cuidadores de las semillas, pero también quiénes son los dueños de las semillas o quiénes eran los dueños de las semillas antes, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Creo que nosotras pensamos en sentar las bases para más adelante, porque esto está pensado para un tercer grado que no tiene experiencia en trabajos en ciencias naturales, desde los modos de conocer de las ciencias. Lamentablemente este tercer grado no trabajó prácticamente nada, pero eso no quiere decir que no conozcan, o sea, tienen sus saberes que hay que recuperar. Entonces, el objetivo general es ese, fomentar una conciencia ambiental desde un enfoque sistémico, esto de la preservación de la biodiversidad y cómo lo abordan otras culturas. Y bueno, podemos pasar, hay objetivos específicos también, pero bueno, esto me pareció importante, yo lo retomé, lo copié del trabajo de las chicas de ayer, y lo puse hoy porque está cruzado nuestro trabajo, que es el de ejercer nuestros derechos, de también compartir conocimientos, intercambiar conocimientos, y el derecho de conocer cómo nos alimentamos, de dónde viene lo que comemos, ¿no? Todo eso. Generar un diálogo de saberes, no solamente entre áreas, diferentes áreas, sino saberes de otras culturas y poder también generar ese diálogo, habilitar, porque yo copié algunas palabras que dijeron las chicas y también me las estoy copiando, me parecieron muy interesantes porque Steffi dijo la palabra habilitar. Me parece que ese es el trabajo del maestro, habilitar ese espacio, habilitar ese encuentro. Y como decía Irene, perder ese miedo de hacerlo. No va a pasar nada si hay errores, si cometemos errores, no pasa nada. Después, reconocer la complejidad del ambiente. También está reconocer la complejidad del ambiente, porque nosotros vamos a trabajar, vamos a ver que vamos a trabajar actividades que también cruzan, ¿no?, por nuestra secuencia. Analizar los problemas y conflictos ambientales no está específicamente en nuestra secuencia, pero habilita para seguir trabajándolo, para trabajarlo, ¿no? Cuidar el ambiente y la sustentabilidad de la vida, ahí estaría nuestro foco también, ¿no? Así que bueno, podemos pasar. Gracias Irene. Bueno, tenemos las ideas básicas que tomamos del diseño curricular, que es las plantas, los animales y las personas son seres vivos, nacen de otro ser vivo, se desarrollan y mueren. Algo que nosotros podemos pensar, como dijo Irene, que es algo que sabemos, muchos chicos no lo saben. O sea, tiene que ver con el pensamiento del niño también, esto de pensar en conferirle cualidades humanas a las plantas, a las semillas y a las cosas y a los seres vivos. Bueno, está bueno poder trabajarlo. Tenemos en cuenta como alcance de contenidos cuáles son los requerimientos
de una semilla para que pueda brotar, o cuáles son las condiciones que necesita una planta, que después habilita el trabajo para más adelante y ver qué pasa con nuestras plantas, ¿no? Si tienen las condiciones necesarias para vivir o no las tienen. Bueno, vamos sentando bases, ¿no es cierto?, de todo esto. Antropomorfismo. Gracias, Adri. Muchas gracias. Después la realización de experimentos, discusión sobre la necesidad de controlar algunas variables, reconocimiento de que las plantas nacen de otras plantas a partir de una semilla. Después, las ideas básicas de las plantas se mueven. Bueno, todos esos alcances de contenido que son de tercer grado. Vamos a la primera actividad, que para realizar esta primera actividad es importante comentarles que es importante primero hablar con las familias, compartir el proyecto, para que habilitar ese espacio en el que no tengan vergüenza o miedo de llevar los alimentos que consumen a diario en casa. Porque los chicos, como pasó con mis hijos, que yo lo comenté, cuando eran chicos, ellos comían quinoa con leche, o sea, era el desayuno, porque mi marido o sus familiares también lo hacían. Entonces, bueno, que no tengan miedo o vergüenza de poder compartir. La idea es compartir un desayuno tradicional, partir de ahí y después compartir y observar qué es lo que trajo cada uno, habilitar ese espacio, ¿no es cierto? Después el segundo momento es pensar en esto, el origen de los alimentos, de dónde vienen esos alimentos, y poder pensar que hay diferentes orígenes. Bueno, también pensar en desde qué lugar, que hay lugares específicos de donde salen esas plantas, pensando en plantas nativas también. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Después, se inicia con las preguntas de las semillas, que si nosotros nos alimentamos con semillas, o si conocemos semillas, o esas que trajimos en el desayuno, cuáles son semillas, cuáles no, explorar, ahí utilizando lupas, ver las diferencias entre las semillas, también pensar en traer, o sea, semillas que sean diferentes, unas que tengan forma de plumita, y ver si esas se comen, no se comen, ¿no? Registrar las respuestas, y después hacer una salida. Nosotros pusimos una huerta, pero puede ser también una reserva, un espacio donde los chicos puedan observar, explorar, ver de dónde vienen las semillas, o poner el foco a ver qué es lo que observan, la plaza misma, como dice Adriana. Bueno, poder salir y tomar nota de lo que observan y hacernos preguntas, ¿no? Después volvemos y compartimos las impresiones de cada uno, compartimos lo que cada uno descubrió, y pensar en hacer cómo podemos hacer que brote una semilla. Y acá sí, pensar en cuáles son las condiciones, cuáles serían. Y acá entra un momento de exploración, en el que ellos van a poner en funcionamiento sus ideas previas, sus conocimientos. También para cerrar la actividad, bueno, se realiza un intercambio y pasamos a la siguiente, es donde ya acá se realiza el diseño de la experiencia, cómo debería ser, planificarlo y realizarlo. Realizar la experiencia. Pensar también en que cada grupo trabaje sobre una semilla, ¿no? Para que no haya para que no haya confusión, ¿no es cierto?
trabajar con algunas variables, ver que ellos piensen que necesita una semilla para brotar, ¿no? Después de realizar esa exploración, van a aparecer muchas dudas y, bueno, va a haber un momento de socialización y después pasamos hacia otra experiencia, hacia otra actividad que tiene que ver con el acercamiento hacia un especialista de... Ah, no, perdón. Acá traen las semillas que encuentran en casa y acá sí pensar en dónde se guardan, cómo se guardan, cómo se mantienen esas semillas, teniendo en cuenta de qué plantas son, cómo es el tamaño, la textura, y empezar a hacer esa clasificación de las semillas, ¿no? Empezar a clasificarlas. Después se realiza un intercambio de semillas, pero falta la actividad en la que, bueno, hay una actividad en la que se busca el acercamiento hacia un especialista que pueda también, creo que es esta, en la que los estudiantes le preguntan al especialista todas las dudas que tienen. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi semilla no brotó? ¿Qué pasó con mi semilla? ¿Por qué la mía se hinchó pero no brotó? ¿Por qué la mía empezó a brotar y después se murió? O sea, todas esas preguntas y trabajar en un cuadro de doble entrada y pensar en cuáles son esas condiciones que necesita la planta para, claro, un agrónomo, un especialista, puede ser un agrónomo, que pueda ayudarnos con todas esas dudas. Después retomamos lo trabajado en las clases anteriores y vamos hacia qué partes de las plantas comemos, de esa que nosotros, esos germinadores, bueno, qué parte de la planta comemos, qué parte no, y vamos al reconocimiento de las partes de la planta, que esto también lo hacemos generalmente en el aula, pero también esto es no solamente el reconocimiento de las partes de la planta, sino que también reconocer que las utilizamos para diferentes actividades, porque nosotros quizás no comemos la hoja, pero esa planta en las determinadas comunidades la utilizan para hacer un té y con ese té calman dolores de estómago, o sea que es los conocimientos medicinales acerca de esas plantas. Entonces, bueno, también traer esos conocimientos que tienen los chicos. Bueno, proponemos también un texto informativo, un juego, después una discusión sobre el reconocimiento de las partes de la planta y que esto, ¿no? De que no es todo tan como nosotros conocemos, ¿no? Buscar, preguntar, que le pregunten a sus padres, involucrar a las familias, qué utilidad se le da a otras partes de la planta, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Fabiana, hay Sí. una parte de tu secuencia que sería una pena que no contaras si se nos termina el tiempo. ¿Cuál Que es? tiene que ver con los cuidadores de esas semillas y con toda la parte final de tu secuencia. Por ahí... Ahí está. Es la 8. Bueno, ahí llegaste, bueno. Sí, bueno, acá trabajamos con una historia de vida que sí, que trae un conocimiento ancestral que es la historia de los cuidadores de semillas, porque no hay mucho conocimiento de eso, pero había personas, hombres, que se dedicaban al cuidado
de los lugares donde se depositaban las semillas y tenían conocimientos de las semillas, de cómo conservarlas, pero también tenían conocimiento militar, porque la semilla también es una cuestión política, estábamos hablando, ¿no es cierto? Que los que tienen la semilla hay una relación de poder, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, sí, ahí me estoy... El contexto de quién es, en qué pueblo, en qué lugar. La cultura aymara. Es la cultura aymara. El relato es sobre mi nieto, mi hijo, digo, que es el nieto de mi suegro. Mi suegro perteneció a la cultura aymara y bueno, cuenta un poco en el relato lo que mi suegro le contaba, ¿no? Cuando él era chico. Que pertenece a la cultura aymara, así como muchos chicos de esa escuela que pertenecen a la comunidad boliviana, que también tienen ese origen, ese mismo origen aymara. Entonces, bueno, por eso lo pensamos también. Entonces, porque en realidad, hablando de estas cosas, un día Fabiana dice, mi suegro era cuidador de semillas en el aula, ¿no? Y todos nos quedamos, porque ¿qué es un cuidador de semillas? Y ella lo decía con un respeto y nos acercó esa función que ninguna de nosotros conocía. Era su suegro el cuidador de semillas. Por eso ella trae esta historia más familiar, esta historia de vida. claro. Y bueno, hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Cuál era la tarea del cuidador de semillas? Bueno, preguntarle qué parte del relato le llamó más la atención, hacerle preguntas y también quiénes tenían las semillas, de quién o de quiénes eran. Después en el relato se habla de un intercambio, porque el pueblo aymara tiene una fiesta, un evento en el que hay un intercambio de semillas, y eso es muy importante, porque ese intercambio de semillas es el que permite la conservación de la biodiversidad. Tan importante es la semilla para estos pueblos que yo les comentaba que, por ejemplo, cuando se forma una familia, la dote son semillas. Esa es la dote. Entonces, bueno, pensar en el valor que tiene, que tenía y que tiene la semilla, ¿no es cierto? Es muy interesante porque hay un montón de historias y relatos y yo estoy ahora descubriendo más cosas porque estoy preguntando un poco más y hay más historias. Sí, ahí está comentando Clara Luisa, historias de vida que rescatan valores, claro, sí, exactamente. Bueno, entonces, preguntarle qué aprendieron acerca de la conservación de semillas, porque bueno, tenían diferentes sistemas de conservación que son re interesantes. Y bueno, para hacer ese intercambio y proponerles a los chicos esto de ser cuidadores de semillas, ¿no? Proponerles a ellos ser cuidadores de semillas. Y para eso tenemos que armar el banco de semillas, clasificar las semillas. Entonces viene la actividad de cierre, que es la creación y clasificación de un banco de semillas, en donde está toda esta clasificación, ver cómo se tiene que conservar esas semillas y esta pregunta, ¿no es cierto? Porque hay un momento en la secuencia en la que vemos también un relato de Vilca Chuque, que ella es ingeniera agrónoma y que... Pasá la otra diapo, Irene. Claro, que ella también comparte todos los conocimientos ancestrales y
más que nada trabaja con el tema de la papa. Hay más de 62 variedades de papa y es increíble cómo desde los pueblos originarios, o sea, estos pueblos originarios, ellos cómo lograban estas variedades de papa y que es muy llamativo. A mí me encantó conocer este sistema porque es de polinización controlada, o sea, hay tantos conocimientos que no tenemos, que no sabemos, que está muy bueno esto de democratizar este conocimiento, que los chicos sepan y poder democratizarlo. Acá está, Magda, la reina de las papas andinas, le llaman. Lo leo rapidito. En la provincia de Jujuy, Argentina, nació una mujer muy especial llamada Magda Choque Vilca. Ella es ingeniera agrónoma. Bueno, ahí explica todo y dice que en Argentina hay 62 tipos diferentes de papas andinas. Ahora, si nosotros estamos trabajando con semillas, la pregunta sería, ¿la papa es una semilla? Bueno, qué pregunta, ¿no? Para los chicos. Y entrar en este conflicto, hacerse estas preguntas. Sabemos que para estos pueblos la papa era considerada una semilla, era cuidada como una semilla, pero sabían que no era una semilla. O sea, ellos sabían, pero ellos lo que tiene es que la papa, a partir de la papa, crece más rápido la planta. O sea, tiene una mayor rapidez el crecimiento de la planta. Entonces, bueno, poder entrar en esos conocimientos, en hacernos esas preguntas. Bueno, a mí me pasó con mis alumnos de 4º grado que preguntarles si adentro de la papa hay semillas y me han dicho que sí, pero bueno, está bueno que podamos abrir la papa y que ellos puedan abrir las papas y ver lo que hay adentro y bueno, hacer todo ese trabajo de exploración. Así que bueno, finalmente la última actividad es la de proponerles a los chicos. Bueno, acá está el relato de mi hijo, en el que también hace referencia a estas fiestas. Bueno, no sé si hay tiempo como para leerlo, si me dicen. Mira, yo creo que esto es lo más valioso de tu secuencia, porque a partir de que nos contó esto, y lo contó en su casa, su hijo escribió este relato de lo que escuchó de su abuelo. Entonces, tal vez, si hay que dejar otra cosa de lado, la dejamos, pero esto que fue lo que tu hijo colaboró con nosotros, me parece lo más importante. Yo no sé si está acá, porque iba a estar. Bueno, los Peredo, algún Peredo está. Bueno, mi nombre es Martín Peredo, soy descendiente aymara. Eso significa que mis abuelos y los abuelos de mis abuelos pertenecieron a una cultura de pueblos originarios que habitaron parte de los territorios que ahora se llaman Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Hoy en día sé que hay más de 3 millones de personas aymarás y muchos descendientes como yo. El pueblo aymará mantiene muchas costumbres de los ancestros y otras costumbres se están perdiendo. El pueblo aymará, así como otros pueblos originarios, siempre fueron muy respetuosos de la naturaleza y siempre vivieron en comunidades con lazos de hermandad. Mi abuelo Alberto Peredo Claros era de Bolivia y sus ancestros habitaron Oruro y Cochabamba. Me contaba muchas anécdotas de sus costumbres. Me contaban que eran un pueblo muy alegre, con muchos días festivos, como el Machac Mará, el Wilcacuti y otros. Una de sus anécdotas que me contó fue que él mismo fue cuidador de semillas por un tiempo y que su abuelo y el abuelo de su abuelo también fueron cuidadores de semillas. El cuidador de semillas tenía una gran responsabilidad porque para ellos las semillas eran sagradas, eran consideradas dadoras de vida y parte de un ciclo de abundancia. Algunas semillas se guardaban en cuevas, otras en bolsas tejidas y rodeadas de hojas secas, y otras se colgaban en las ramas de árboles. Algunas semillas se disecaban y se guardaban. Se las cuidaba con mucho amor. Las chachanis,
o guaguas, que eran las mujeres, se ocupaban de seleccionar las semillas. Las mejores se guardaban para plantarlas. Otras eran para intercambio, otras volvían a la tierra como abono y otras eran para consumo. El cuidador de semillas, o sea, el chacha, tenía que tener conocimientos de las semillas porque tenía que controlar los tiempos de guardado y respetar la clasificación de las mismas. Las papas para plantación se guardaban en las cuevas. Hay registros de una variedad de más de 62 tipos de papas andinas. Por eso había que tener muchos conocimientos. El cuidador de semillas también tenía que tener preparación militar, porque tenía que defenderlas con su vida, porque sabía que allí estaban los alimentos de toda la comunidad. Mi abuelo me contó que un día su abuelo tuvo que luchar por las semillas. Una noche de luna menguante aparecieron unos saqueadores a robar las semillas y él, junto con otros chachas, defendieron las semillas con mucho valor. Y desde ese día nadie se atrevió a intentar saquearlos. Para el pueblo aymara, la Pachamama es la madre tierra, la que mantiene la vida y el equilibrio. Y las semillas son sus hijas, por eso son tan importantes para ellos. Sin semillas no hay vida. Mi abuelo me contó que son tan importantes las semillas que cuando se forma una nueva familia, se les regalan semillas como símbolo de abundancia. También me contó que se organizan momentos de intercambios de semillas entre diferentes comunidades para mantener y cuidar la diversidad de alimentos y compartirlos, porque decía que lo que la madre tierra da, si no se comparte, se muere. Martín Nahuel Peredos Claros, descendiente aymara. Bueno, es Está muy... Milagros Peredos en la sala. No Está está Milagro, Martín, mi pero hija. vos le vas a transmitir a Martín lo que te dijimos todas el día del encuentro del coloquio, que le agradecemos muchísimo que él haya escrito esto y que nos lo haya acercado y permitido conocer, porque es muy valioso lo que él hizo. Gracias. Sí, hay mucho que todavía no sabemos también, ¿no? Pensando en esto de poder poner en valor todos esos conocimientos. Así que bueno, gracias por el espacio. Fabiana, una preguntita. ¿Y ustedes saben si actualmente se sigue esa tradición o es algo que contaba como del abuelo, digamos? Mira, sé que hay lugares, de hecho la tía de mi marido es ingeniera agrónoma y ella participa de este tipo de momentos. Claro. Pero voy a preguntarle a ver si puede pasarnos ¿Cómo fue material. derivando, no? Seguramente habrá Sí, algún tipo de se sigue haciendo, en Bolivia se sigue haciendo, en Argentina no hay mucho, como que no Claro, se yo está conozco, pero perdiendo. como más de gente occidental, digamos, más científica, que hacen, ¿viste? Acá un poco esto de los diálogos de saberes, no solamente interdisciplinarios, como decías vos el Claro. primer día que abriste la semana, sino que acá este diálogo de saberes es lo que van a ver en el próximo espacio que van a cursar, que es biotecnología. Esto es biotecnología ancestral, Claro. ¿no? Y nosotros ahora dialogamos con los saberes. Muchos son ingenieros agrónomos, pero vuelven al territorio a tratar de unir lo que conocieron desde las ciencias con el conocimiento que heredaron de las comunidades que son sus raíces, ¿no? Como Magda Choquevilca, por ejemplo, que fue el punto de partida que le permitió a Fabiana pensar que ella en su casa tenía algo así, ¿no? Y por eso empezó a explorar y sigue explorando, y ojalá que continúe profundamente ese trabajo de exploración, porque no todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Y Fabiana había terminado con una poesía, que es esta, que por ahí podemos dejar en el chat el link de la referencia. No sé si querés contar de qué se trata la poesía sin leerla completa, porque son las 8 pasadas y no sé si la persona que está
el técnico nos va a querer matar, pero sí podemos dejar la referencia. Si querés contarnos de qué va la poesía que seleccionaste para terminar. Y sí, es medio difícil poder contarla porque es hermosa la poesía, pero hace referencia a lo que contiene una semilla, ¿no? Que tiene no solamente la vida, la transmisión de la vida, la biodiversidad, sino que también reúne, junta a las comunidades, también abre caminos hacia esos lazos de hermandad. Y que bueno, que hoy en día hay una parte que dice que es la codiciada, ¿no? Soy la codiciada de la moderna ciencia. Pero, en fin, me gusta la frase que tengo dentro de mío todos los secretos de la humanidad. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con un movimiento que surgió en Misiones, un movimiento de intercambio de semillas. O sea que hubo un momento en una feria provincial, fue el 21 de julio de 2010, donde hubo un intercambio de semillas y fue maravilloso. Yo no estuve, pero me enteré hace poco para hacer este trabajo y me pareció algo tan maravilloso, ¿no? Poder abrir esos espacios. Así que bueno, nada, eso es para finalizar. Yo te agradezco mucho, Fabiana. Quiero decirle a la gente que aprendimos muchísimo de los relatos de Fabiana. Y nos conmovió muchísimo lo que tenía para contarnos, porque se hace con un respeto, ¿no? Profundo. Y no tiene que ver con el conocimiento racional, tiene que ver con mucho más. Es más sistémico todo lo que ella nos ofreció durante la cursada, contándonos esta historia de vida, esta historia de familia, que bueno, por eso la invitamos a participar y a contárnosla, ¿no? Bueno, yo también estoy aprendiendo porque hay muchas cosas que también uno las va poniendo en valor, ¿no? Porque va tomando conciencia y que esto está muy bueno, ¿no? De poder tomar conciencia y poder animarse, ¿no? A todas estas cosas. Así que bueno, muchas gracias. Gracias y bueno, a seguir buscando. Hay comunidades, nosotros tenemos en nuestros alumnos también muchas historias y hay que animarse a mirarlos, a verlos, a conocerlos, a habilitar ese espacio, como dijo Steffi, habilitar ese espacio de intercambio, de saberes, y también puse palabras que las chicas dijeron por ahí, abrir caminos, movilizar, promover, abrir caminos hacia también esos lazos de hermandad y también a poder seguir asombrándonos, ¿no? Abrir caminos hacia el asombro, porque ya los chicos al ver cuando sale una hojita en un germinador, ya es abrir un camino hacia el asombro. Así que bueno. Una invitación. Habíamos pensado en un espacio de intercambio, pero no sé cuánto tiempo tenemos. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Yo también agradecerles, felicitarlas, la verdad que muy buenos trabajos, muy inspiradores todos, muy lindo, como vos decías, que integran cuestiones didácticas, digamos, de conocimiento disciplinar, de valoración, de educación ambiental, hermoso, la verdad que muy lindo. Yo me quedé dos cositas, no para desarrollar, sino para dejarles ahí unas preguntas. Una, y en relación a la salud y el ambiente, Adriana, el tema de, por ejemplo, las plantas medicinales y la, digamos, la tensión entre la medicina cultural popular y la medicina tradicional, digamos, occidental, ¿no? Eso que suele aparecer. Lo mismo podría ser respecto de la alimentación. Me hubiese gustado tener un tiempito para hablar de eso, pero bueno, ya tendremos oportunidad de o hacer. Serán futuros trabajos, ¿no? O para otras, claro, otras implementaciones. Serán futuros trabajos, ¿no? Sí, y la otra cosita que había notado era también esto de, viste que hablaron las chicas de la huerta como ecosistema,
y el control de plagas, entre comillas, y el uso de químicos o no, o sea, el concepto de agroecología, que no se nombró, pero bueno, también me hubiera gustado poder conversar un poquito cómo aparece o no aparece en el seminario y en las propuestas de las chicas. Y las preguntas surgen no por molestar, sino porque tengo que dar ahora dentro de poquito un curso sobre Por interés surgen las preguntas. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar, ¿no? No es para tomarlo ahora. Después cualquier cosa por privado podemos resolver consultas sobre huerta y esas cosas. Dale. Sí, o las puedo invitar cuando dé el curso, mejor todavía. En el momento que dé el curso, invitarlas un ratito a que participen. Podría ser. Bueno, felicitaciones, che, de mi parte eso nomás. No sé si algún otro quiere comentar o decir algo. Gracias y felicitaciones. Bueno. Por mi parte, agradecer el espacio, Adriana. El espacio, ¿Cómo? la confianza, el lugar. Agradecer el espacio, agradecer el empujoncito, ¿no? Como el otro día Víctor y bueno, esas cosas de este lado se valoran mucho. Hicieron unos trabajos toda la semana maravillosos. Así que el placer creo que fue nuestro, Víctor, ¿no? ¿No te sentís ancho? Sí, totalmente. ¿No te sentís ancho? Bueno, ya que estamos confesando, digamos, pocas veces pasan situaciones así que uno dice, bueno, viste, ves que el laburo que hace, viste que uno dice, la educación, bueno, vos dejás tu semilla, andás a ver cuándo salen, muchos años, que es verdad. Y muy pocas veces podés ver algo que tuvo que ver un poquito, ¿no? Con tu espacio, o como dicen las chicas, con habilitar ciertas posibilidades, y lo ves así tan rápidamente. Así que la verdad que sí, estamos chochos, todos chochos con Víctor les agradecemos muchísimo que hayan participado, los que están, pero sobre todo las chicas que han dedicado varias tardes de esta semana en contar las cosas que hacen, que son muy bellas. Así que bueno, gracias. Gracias. A todos, a todas, especialmente a las expositoras. Un cariño y nos seguimos viendo. Seguimos. Mañana quedan 2 charlas más. Así que por ahí nos vuelvo a encontrar. Y si no, bueno, ya habrá otra oportunidad. Gracias.